Vamos a entrar ahora ya de lleno a todo lo que son los tratamientos térmicos del acero. En la clase pasada habíamos estado viendo todo lo que era el diagrama hierro-carbono. Esto es el resumen de lo que nosotros ya conocemos del diagrama hierro-carbono, específicamente de la región correspondiente a los aceros. Hemos visto que tenemos una solución sólida ferrita delta a altas temperaturas, una solución sólida gamma llamada austenita a temperaturas intermedias, y por debajo de los 723, específicamente por debajo de los 910 grados centígrados, comienza a aparecer una nueva solución sólida que es ferrita, que tiene un dominio desde los 910 a la temperatura ambiente y una solubilidad bastante más reducida que la austenita. Entonces, estas son las tres soluciones sólidas que se observan en un diagrama hierro-carbono y que definen de alguna forma las características principales del acero. Luego el otro constituyente importantísimo, la otra fase importante es la cementita, el carburo de hierro. Entonces, frente a las buenas características de ductilidad de la ferrita a temperatura ambiente, tenemos la alta dureza pero extrema fragilidad del carburo de hierro. Y esas dos fases presentes a temperatura ambiente o en un rango de temperatura hasta los 723 grados centígrados en la mayoría de los aceros al carbono y de baja aleación, pues son las fases que definen realmente las propiedades mecánicas, el comportamiento en servicio de los aceros. También hemos visto que la austenita tiene una enorme importancia en las transformaciones microestructurales, en los procesos de fabricación, sobre todo de termoconformado plástico como es la forja, la laminación en caliente, la inyección plástica a elevadas temperaturas, para los tratamientos térmicos, y que durante procesos de fabricación, como por ejemplo la soldadura, también cumple un papel muy importante porque define las microestructuras finales en las distintas regiones de la zona afectada por el calor. Entonces, tanto la austenita como la ferrita y la cementita juegan un papel fundamental en las propiedades mecánicas y en el comportamiento en servicio de los aceros. Hemos visto también que hay zonas bifásicas. Estas zonas bifásicas están caracterizadas por una región donde hay dominio de la ferrita más la austenita. Otra zona que es, aquí hay un error, esto es austenita. Vamos a corregirlo de inmediato para que no genere ningún problema. Esto es el dominio bifásico de la austenita más la cementita. Y luego, por debajo de los 723 grados centígrados, que es la línea conocida también como AC1, esta región es también una región bifásica constituida, como hemos dicho, por ferrita y cementita. Hasta ahí es todo lo que hemos visto. Sabemos que además existe una reacción eutectoide a 0,8% de carbono que subdivide este pedazo del diagrama de equilibrio del hierro-cementita en acero hipoeutectoide y aceros hipereutectoides. Acero hipoeutectoides cuando tienen un contenido menos de 0,8% de carbono y aceros hiper cuando tienen un contenido de carbono mayor que 0,8. Ahora vamos a ver un poco cómo se producen las transformaciones microestructurales en esta región del diagrama correspondiente a los aceros. Vamos a tomar como referencia un acero hipoeutectoide, por ejemplo. Vamos a trazar esta línea vertical a 0,4% de carbono y vamos a hacer el análisis de calentar la muestra desde la temperatura ambiente hacia la zona de región austenítica. Ya no tenemos por qué irnos hasta fundir porque sabemos que la mayoría de los procesos se dan en estado sólido y vamos a concentrarnos básicamente en las transformaciones que se producen en estado sólido. Entonces, tomamos un punto como este, que podría ser la temperatura ambiente o una temperatura próxima a ella, digamos, no más allá de los 100 grados, y la microestructura de un acero de 0,4% de carbono, que también ya lo vimos en la clase pasada, estaría constituida por ferrita más cementita, pero al estar hacia el lado de la izquierda de la reacción eutectoide que nos da perlita, estaríamos hablando de que la microestructura estaría constituida básicamente por ferrita más perlita, donde la perlita a su vez es ferrita más cementita. En esencia, entonces, estarían tanto la ferrita como la cementita presentes
en la microestructura porque son las fases estables, pero la microestructura estaría realmente constituida por ferrita más el constituyente perlita, que es la mezcla de ferrita más cementita en forma laminar. Esta sería la microestructura de un acero de 0.4% de carbono a temperatura ambiente como consecuencia de unas condiciones de equilibrio, es decir, de un enfriamiento sumamente lento desde elevadas temperaturas. Luego, si calentamos ya a una temperatura un poco más alta, pero dentro de la región ferrita más cementita, por ejemplo allí, y volvemos a observar a esa temperatura la microestructura, el resultado nos da exactamente la misma microestructura. Es decir, no ha habido cambio alguno de microestructura, de microconstituyentes. ¿Por qué? Porque toda esta región es región de estabilidad. ¿De quiénes? De la ferrita y cementita y también de la perlita, porque la perlita se origina en condiciones de equilibrio. Entonces, si yo caliento el material en esta región, no va a haber ninguna transformación microestructural porque es zona de estabilidad de estas fases. Hasta aquí todo muy bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros superamos los 723 grados centígrados y vamos a la región bifásica, donde coexiste ferrita más austenita? Hasta aquí había ferrita más cementita y ahora aparece un nuevo constituyente, que es la austenita. ¿Cómo es que surge la austenita desde la ferrita más perlita? Vemos que la ferrita está aquí, estable, estable, y aquí todavía sigue siendo estable. En consecuencia, los granos de ferrita no están siendo modificados. ¿Qué es lo único que se modifica? La perlita. Y esta perlita se transforma en austenita. Esta perlita, a su vez, es ferrita más cementita. Esas dos se están transformando en austenita. Entonces, la transformación se da en la región correspondiente a la perlita. Los granos previos de ferrita no se ven alterados prácticamente, como podrán observar. Mantienen exactamente las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque son estables. La ferrita es estable desde la temperatura ambiente y continúa en la región bifásica estable. El único que ha cambiado es la perlita y da origen a granos finos de austenita. ¿Por qué granos finos? Porque ya hemos dicho que la nucleación de las nuevas fases en estado sólido se dan en las intercaras, a que hay láminas de ferrita y cementita, entonces por ahí aparecen los primeros núcleos de austenita. En consecuencia, mucha perlita, aquí va a haber una gran cantidad de granos de austenita, de núcleos de la austenita nueva, que se van a ir, que va a ir creciendo y me va a dar este tipo de microconstituyente, con granos finos de austenita en las regiones donde había previamente perlita. Bueno, ahora seguimos avanzando, elevamos más la temperatura y nos vamos a la región austenítica, completamente austenítica. Entonces, acá desaparecen ya los granos de ferrita. De una microestructura bifásica, ferrita más austenita, incluso con granos de distinto tamaño, pasamos a una estructura completamente uniforme, solamente de fase austenítica. Es lógico pensar que en un primer momento, cuando estemos atravesando esta línea, pues los granos finos de austenita van a generar unas diferencias con los otros granos finos que se están formando a partir de los granos de ferrita originales, y esto va a ser una estructura más o menos heterogénea que luego va a ir con fenómenos de difusión, movimiento de átomos a su interior, homogenizándose en una microestructura con granos más o menos equiaxiales y del mismo tamaño. Entonces, al cabo de un cierto tiempo tenemos una microestructura como esta, ya en zona monofásica. Solo hay una fase presente, que es la austenita. Bien, ¿qué pasa si seguimos elevando la temperatura, esta vez en región austenítica? Y elevamos más. El resultado es, tenemos la misma fase, la fase austenítica, con la única diferencia que el grano ha crecido. Como ya hemos visto en las clases pasadas, hay una tendencia natural al crecimiento del grano porque con ello reduzco la energía libre de la aleación.
y estabilizo la microestructura. Es decir, se genera el menor valor de energía libre que me da una mayor estabilidad termodinámica y por lo tanto, pues esa será la tendencia natural del material a hacer crecer sus granos conforme yo voy elevando la temperatura, porque a mayor temperatura hay mayor capacidad de mover átomos, de difusión. Entonces va a ser más rápido hacer crecer el grano. ¿El grano podría crecer a una temperatura intermedia? Sí. ¿Va a requerir más tiempo? Por supuesto, porque la temperatura es menor. Si elevo la temperatura aún mucho más, el crecimiento del grano se va a hacer más rápido todavía. Entonces, cuanto más alta la temperatura, la probabilidad de alcanzar un tamaño cada vez mayor va a ser más alta. ¿Qué pasa si seguimos elevando? Bueno, ya lo hemos indicado, va a seguir creciendo el tamaño de grano, pero aparece también otro problema. Y es que si estamos frente a un proceso de calentamiento en un grano donde no hay una atmósfera protectora, lo que va a ocurrir es que ya el oxígeno del aire va a penetrar no solamente sobre la superficie del acero, oxidando la superficie, sino que va a penetrar de manera apreciable por el interior de los granos. Entonces los límites de granos se van a empezar a oxidar y la oxidación significa formación de una capa de óxido sobre el límite de grano. Y este fenómeno de oxidación es permanente, ya no se puede recuperar ese acero. Ese acero queda prácticamente dañado. Si el término que se le emplea es acero quemado. Ese acero ya no sirve, porque las propiedades mecánicas han visto completamente disminuidas debido a que ahora existe un límite de grano oxidado, existe un óxido aquí. Y el óxido es un material cerámico que no tiene propiedades mecánicas importantes y por lo tanto por ahí puede perfectamente agrietarse el material. Entonces, este sería el fin de un acero que ha sido expuesto a una temperatura en un medio ambiente que no ha sido debidamente protegido a través de una atmósfera neutra, como podría ser pues, argón, nitrógeno o una atmósfera carburante, que evite la formación de óxido en la superficie y también en el interior de los límites de grano. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Alguna duda al respecto? Profesor, y en las fundiciones, entonces, ¿es preferible llevarlo a líquido para que esto suceda, para que se elimine el óxido? ¿O en qué momento se elimina el óxido del acero? A ver, en la fundición, como su nombre lo indica, parte de estado líquido. Es decir, yo hago la mezcla, digamos, la aleación fundida, la fabrico desde estado líquido. Entonces está a esta temperatura. Luego lo vierto en un molde y en el molde se solidifica. Entonces viene de aquí hacia acá de una manera rápida y la oxidación no se da, digamos, de una manera, primero que no se da de manera dentro del molde, porque no hay oxígeno en gran cantidad para oxidar, digamos, la superficie de manera muy rápida, porque además no es que permanece a muy altas temperaturas el líquido en el molde, se va enfriando rápidamente hasta alcanzar, digamos, temperaturas ya del orden de los 500, 600 grados centígrados, donde el enfriamiento se hace un poco más lento. Pero en realidad no hay tiempo para una oxidación importante desde estado líquido. Es cierto que aquí tengo que verter la fundición, la aleación fundida, de manera tal que evite su exposición durante mucho tiempo en oxígeno. Pero repito, por la forma de fabricación del contacto del líquido con el molde, los tiempos de permanencia a altas temperaturas no son muy grandes. Acá en un horno, cuando estamos diciendo va a permanecer allí 10, 15, 20 minutos a 1200, 1300 grados centígrados, pues definitivamente la actividad del oxígeno va a ser muy alta y va a poder penetrar incluso al interior de los granos. Entonces, en el caso de las fundiciones no hay un riesgo tan grande de que se produzca ese tipo de oxidación dentro de los límites de grano. De todos modos, se va a formar una costra en la superficie, un óxido, eso se elimina, eso está dentro de las tolerancias dimensionales y luego ya se acaba completamente la pieza fundida. Bien, ¿alguna otra pregunta?
está claro el tema de transformaciones microestructurales del acero conforme lo voy calentando. Se entiende, digamos, cómo pasamos de una microestructura original ferrita más perlita a una completamente austenítica. Esto siguiendo calentamientos relativamente lentos para que se pueda cumplir las fases que nos indique el diagrama hierro-carbono. Bien, ahora la pregunta es, asumiendo que no hemos llegado pues, a esta condición de quemado, asumiendo que estamos por aquí, a esta temperatura de austerización, ahora queremos enfriar y lo vamos a hacer enfriándolo lentamente. ¿Cómo es de esperar que la microestructura se vea alterada? Esto va a ser exactamente igual, es decir, va a haber una reversibilidad total, exactamente como lo estamos viendo aquí, o esperaríamos otra cosa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué diferencias pueden haber entre estas microestructuras obtenidas por calentamiento con las que ahora vamos a observar por enfriamiento? El enfriamiento va a ser igual de lento para que se cumpla lo que está acá establecido en el diagrama hierro-carbono. Vamos a ver. Entonces partimos de un punto como este sin llegar a esta situación de oxidación. Entonces partimos de allí. La microestructura es esta, por lo tanto empezamos por aquí, con esta microestructura de grano crecido, y vamos a bajar la temperatura. Entonces, al bajar la temperatura, lo que nos esperaría es un tamaño de grano como este, o nos esperaría otra cosa. ¿Qué opinan? Que en los límites de grano empiece a formarse o a achicarse el grano existente actual. Bien, veamos entonces qué es lo que ocurriría. A diferencia del calentamiento, donde partimos de granos finos, fíjense, el grano está a esta temperatura fina. Son granos finos porque estamos a una temperatura relativamente pequeña respecto de esta línea de transformación de ferrita más austenita en austenita pura. Y conforme hemos ido elevando la temperatura, se ha ido creciendo el grano. Bueno, este grano ahora resulta que lo enfrío lentamente y bajo nuevamente a esta temperatura. El resultado es que la microestructura, el tamaño de grano no se ve alterado. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, la tendencia natural de la aleación es a crecimiento de grano y una vez que ha crecido el grano su energía interna se ha reducido y por lo tanto está feliz en esa condición. Si yo bajo la temperatura dentro del rango de dominio de la austenita, pues el grano no va a achicarse en absoluto, porque eso significaría elevar su energía interna y no lo va a hacer de manera espontánea. Entonces, simplemente no hay forma de que se reduzca. Tendremos un grano grueso también a estas temperaturas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando llegamos nuevamente a atravesar la zona bifásica? Cuando atravesamos la zona bifásica, aparecen los núcleos, los primeros granos de quién? De ferrita. ¿Y dónde aparecen los primeros granos de ferrita? En las zonas de mayor energía, que son los límites de grano. Entonces ahí empiezan a nuclear los granos de ferrita. Observen que aquí ya hay diferencias respecto de la partida y el retorno, ¿ya? Donde hasta ahora no está. Lo único que estamos viendo es que siempre habrá austenita en esta región, sea que caliente o sea que enfríe. Habrá austenita más ferrita en esta región, sea que caliente o enfríe. Lo que cambia es la morfología, la distribución de los granos, el tamaño de los granos, sea que caliente o que enfríe, porque está viniendo de una microestructura de ferrita cementita hacia austenita y en este caso de austenita hacia ferrita cementita. Y luego, bueno, uy, porque me... bueno, se supone que
esto que estoy viendo aquí es exacta. Bueno, acá me salta este punto. Este punto me daría exactamente esta microestructura. Igual que en el caso anterior. Una vez que ya logré pasar esta línea AS1, los 723, toda la austenita desaparece, nuevamente se forma la perlita y tengo esta microestructura. Este punto, este otro y este otro que está acá, finalmente tienen la misma microestructura, que es ferrita más cementita en forma de ferrita más perlita. Hay diferencias entre esta microestructura y esta original. En términos de constituyentes, ninguna. En términos de tamaño de granos, por supuesto. Va a depender muchísimo de la temperatura a la cual se produjo la transformación de la austenita. Por ejemplo, si yo hubiera hecho este ciclo, si yo hubiera calentado y yo hubiera llegado hasta aquí con este tamaño de grano y luego hubiera enfriado lentamente, el resultado que hubiera obtenido aquí hubiera sido una ferrita perlita fina. Si más bien hubiera calentado hasta esta temperatura donde los granos de la austenita han crecido y luego enfrío lentamente, el resultado es una estructura ferrítico-perlítica de grano grueso. En consecuencia, el tamaño de grano previo de la austenita condiciona la microestructura, el tamaño de los constituyentes a temperatura ambiente. Ya hemos dicho que cuanto más grosero, más grande sea el grano, las propiedades mecánicas son menores. En consecuencia, si tengo un grano austenítico de partida fino, el resultado después de un enfriamiento lento será una estructura fina y por lo tanto de buenas propiedades mecánicas. Ya esto nos está diciendo que no puedo seguir elevando la temperatura a la temperatura que me plazca dentro de la región austenítica, porque lo único que estoy consiguiendo es disminuir las propiedades mecánicas del acero. Entonces, aquí lo primero que salta a la vista es una recomendación práctica, es la temperatura de austenización, la temperatura a la cual todo el acero está austenizado, tiene que ser la mínima posible que me confiera una estructura de grano fino, uniforme, homogéneo, y que luego, como consecuencia de un enfriamiento, me genere una estructura ferrítico-perlítica pues igualmente fina. Entonces, como conclusión, los granos finales serán tanto más gruesos como tan alta haya sido la temperatura de austenización. En este gráfico también nos permite ver la versatilidad que tiene el acero para corregir los errores. Imaginen que nosotros hemos calentado el acero no a esta temperatura, sino que se nos pasó la mano y hemos elevado la temperatura o el tiempo de permanencia en esa temperatura ha sido tan prolongado que el grano ha crecido mucho. Y el resultado es que al final me sale una estructura grosera con propiedades mecánicas que no son las más adecuadas. Y yo he fabricado todo un lote, digamos, de pernos o de elementos, digamos, mecánicos que tienen una microestructura grosera, que no alcanza las propiedades que yo estaba buscando. ¿Cómo corrijo esto? Bueno, el diagrama nos lo permite de nuevo, nos dice, ok, lamentablemente te has equivocado. Has elegido una temperatura muy elevada y has crecido demasiado el grano austenítico y el resultado es una estructura ferrítico-perlítica gruesa. ¿Cómo corriges esto? Bueno, pues viendo calentar el componente, volviéndolo a llevar a zona austenítica y eligiendo una temperatura más pequeña, más reducida, siempre en rango austenítico, y luego enfriándolo lentamente. El resultado va a ser una microestructura fina. Entonces es como un borrador, es como vuelvo a corregir lo que había hecho mal. ¿Gracias a quién? A la transformación alotrópica del hierro, de hierro alfa a hierro gamma. Esas transformaciones alotrópicas que originalmente vimos en el metal hierro son las que permiten que esta aleación llamada acero pueda ser modificada tantas veces como querramos.